Muy bien, seguimos aquí en el canal 5 Días y en este espacio especial que le hemos dedicado desde el mediodía y ahora hasta ya horas de la tarde para ir analizando con diversos actores, diversas voces del sector político, del sector económico, respecto a las implicancias que podría tener en nuestro proceso político que estamos viviendo en Paraguay en este año con las próximas elecciones presidenciales que vamos a tener en el mes de abril, pero también desde el punto de vista económico, con imagen, cómo la imagen del país se ve afectado cuando un expresidente de la República y un actual vicepresidente en funciones termina recibiendo una sanción por parte de los Estados Unidos y el impacto que eso representa también a nivel global cuando esta noticia trasciende y es escuchada por los inversores de todo el mundo. Para hablar sobre esto está con nosotros nuestro director, el doctor Benjamín Fernández Bogado, a quien saludamos. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Samuel, y también para tu audiencia. Bueno, doctor, tu opinión respecto a esto que ha ocurrido este mediodía. Parece como que estamos en un proceso que va cumpliendo etapas. Te habíamos escuchado varias veces en la radio y también en alguna oportunidad aquí en el canal 5 Días también, de que hablabas de que esta cuestión de Horacio Cartes y de Velázquez es una cuestión que va a ir como saldando etapas. Una primera, una declaración política donde se le califica a ambas personas como significativamente corruptos y ahora ya viene una acción desde el punto de vista económico de cancelar las cuentas. ¿Cómo sigue esta historia y cómo podemos ir hilvanando lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que tiene repercusión también en nuestro país con estos dos referentes políticos y económicos en el caso de Cartes, doctor? Evidentemente, desde el momento en que Estados Unidos tomó la determinación política de calificar a ambos de significativamente corruptos, era porque tenían información de cómo podían sustentar aquello. Nosotros creíamos en algunos sectores que eso era nada más que una cuestión de tiempo para que apareciera la segunda fase de ese proceso, que era una sanción por parte del Departamento del Tesoro, que tiene un departamento que establece que una persona indiciada de tener vínculos con el terrorismo o con acciones corruptas no puede ser parte de la comunidad económica internacional. Entonces lo castigan diciendo que nadie puede tener ningún trato comercial con estas personas. No es una cuestión menor, especialmente para Cartes, que ha sostenido toda su labor política sobre la base de la venta de cigarrillos primero y después, con el resultado de esos ingresos, el haber montado todo un grupo en donde hay varias empresas que realizan transacciones comerciales con personas y con empresas internacionales. Ahora esas personas y esas empresas saben que están sujetas a sanciones si realizan transacciones comerciales con el grupo Cartes. Y la siguiente es la parte del Departamento de Justicia, que es en donde se presenta un caso, lo llevan a los tribunales y lo juzgan posteriormente. Si uno está observando, por ejemplo, lo que pasa ahora con el encargado de seguridad, es una especie del SAR de la lucha contra el crimen durante el gobierno de Felipe Calderón, uno va a observar los tiempos. Calderón es un presidente que dejó el cargo hace más de 9 años y el juicio recién está siendo montado ahora, en este momento, en contra de quien fue su director de seguridad, porque había supuestamente recibido dinero de los narcotraficantes para dejarlos operar en el mercado norteamericano. O sea, cuando ya tienen un caso político, cuando además de eso le agregan una sanción de tipo comercial, es porque evidentemente ya tienen un caso jurídico. Y lo siguiente va a ser algún tipo de acusación grave contra los dos, en donde las cuestiones serán todavía mucho más determinantes. Lo interesante de este caso es que también nos recuerda una cuestión que era vox populi en la época en que se denunciaba el mensalao en Brasil, en donde el gobierno de Lula pagaba a congresistas para que estos le fueran fieles. En el Paraguay todo el mundo sabía perfectamente que habían 50 comprados por Cartes presidente y el encargado de pagarlos era en ese momento el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez. O sea, eran socios antiguos en este negocio. Posteriormente ese vínculo se rompe, Velázquez viaja a Washington, no lleva adelante el proyecto de enmienda y toda la historia que ya se conoce. Pero ahora nos está recordando el gobierno norteamericano que hay una cuenta pendiente sobre ese tema y que tendríamos que anotarlo para la siguiente fiscalía, que estoy seguro
va a tener que utilizar mucha de esta información que ya tiene Estados Unidos, y hoy ante la pregunta del periodista de 5 días, ya lo dijo con claridad. Esa información está disponible para alguien que quiera realizar un caso en el Paraguay en contra tanto de Velázquez como también de Cartes. Y un tercer elemento dentro de la acusación está la cuestión en la que durante mucho tiempo Cartes había presumido su amistad y su cercanía con Netanyahu, con quien celebraba cualquier hecho político en su país. Pero ahora estoy seguro que será tapa en los periódicos israelitas diciendo había sido que el amigo de Netanyahu no era otra cosa que un infiltrado que operaba con Hezbollah para colocar bombas en autobuses o en mercados de Israel, dejando muertos y también daños materiales a su paso. No creo que Netanyahu quiera estar muy contento de tener un amigo con esas características después de la dura acusación de este mediodía de parte del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que abrieron 3 frentes los americanos. Por un lado, van a matarlo de inanición a todas las empresas de Cartes. 2, dejan la cuestión de carácter político en compra de voluntades y también en el tema de la enmienda presidencial, donde corrió dinero. Y el tercer elemento, que es la cuestión de convertirlo en una especie de leproso internacional a Cartes, diciendo tú eras parte de un grupo terrorista que se dedicaba a apoyar a matando judíos o israelitas en su territorio, colocando bombas en mercados y en autobuses. En definitiva, compleja la situación de Cartes en este momento, convertido por un lado en corrupto para nosotros, en alguien que opera en el mercado internacional contrario a los intereses comerciales y además con fuertes vínculos terroristas. Ahora, en su experiencia, doctor, cuando ocurren este tipo de sanciones por parte de la OFAC, ¿qué es lo que normalmente suele ocurrir con las personas que están siendo sancionadas y sus empresas? ¿Quedan en esa sanción, digamos, económica o siempre derivan en un caso que termina en la justicia, si es que nos retrotraemos, por ejemplo, a casos similares a este que se presenta hoy con Cartes? Yo creo que el mensaje de esto es que deja todas tus empresas, abandónalas porque ya no puedes continuar operando. Y si sigues haciendo esa actividad y crees que esto no tiene ningún tipo de costo, vamos a sancionar a tus cooperadores en el negocio, los que hacen tareas para contigo. Y al mismo tiempo vamos a apretar mucho más los cargos que ya tenemos contra ti, pero que los seguimos montando, de manera tal a que cualquiera de estos protagonistas en un momento determinado se avengan a la llamada delación premiada y terminen contándonos en detalles una vez que el caso esté montado y en ese caso soliciten la extradición de Cartes a territorio americano. Yo creo que una situación también complicada es la de Velázquez, que podría ser uno de los primeros procesados y facilitando con toda la información que acopió Velázquez durante todo este tiempo, ser un testigo de privilegio en contra de Cartes en cualquier momento. También quería preguntarte, doctor, respecto a Santiago Peña, el candidato del cartismo, el candidato oficial del Partido Colorado, que estaba justamente en los Estados Unidos y que coincide esta medida, esta sanción de los Estados Unidos cuando él está allá. Él tuiteaba el día de ayer, dice: el tema seguridad y lucha contra el crimen organizado formó parte de mi agenda en Washington. Para nosotros es fundamental el apoyo de los Estados Unidos para consolidar esta lucha con la cual estamos comprometidos. Y en las redes sociales, seguramente habrás visto, doctor, surgieron algunos rumores sobre, bueno, qué fue a hacer Santiago Peña ya, y también cómo queda él ahora como candidato oficial del Partido Colorado cuando su líder y mentor político termina con esta sanción y él está ahí en Estados Unidos. Queda como un niño a quien le sacaron el chupete. ¿Cómo va a poder seguir justificando que no sea con llanto la situación actual? En este momento él está en territorio norteamericano, va a participar de algunas actividades políticas en Miami y va a estar hablando, creo que en una universidad del estado de la Florida, después de hacer un periplo del que se encontró muy orgulloso cuando algunos personeros de tercera línea que trabajan para el señor Blinken lo estaban recibiendo en el Departamento de Estado y él orgullosamente decía que había estado para con ellos. Yo creo que queda muy mal parado, queda en una situación en la que le toca decir que ya no tiene nada que ver con Cartes, que ya no lo conoce, que nunca estuvo trabajando para él en el Banco Basa y que no es el candidato de Cartes. Esa es la única manera para despegarse de la figura de Cartes. Al Partido Colorado le queda la posición única, la de pedir la renuncia
del presidente electo y recién asumido, porque no pueden estar pegados a alguien con ese tipo de antecedentes sin pensar en el gran desgaste que esto supondría. Y el tercero, Aldo le tiene que decir al señor Velázquez, ya no te puedo tener acá porque apestas y no puedes continuar en el cargo porque ya no puedo salir y dejarte la presidencia. ¿Cómo voy a dejar la presidencia a una persona de la catadura tuya? Sos capaz de hacer cualquier tipo de cosas y si los intereses de la República están por encima de cualquier interés personal, lo primero que tendría que hacer Abdo es cancelar su viaje a la boda de Nadia Ferreira de estos días y quedarse a proteger los intereses de la nación, que fueron los intereses que él había jurado cuando tomó la presidencia de la República aquel 15 de agosto. Esas son las tres derivaciones políticas. A Peña lo único que le queda es decir que no lo conoce a Cartes y que nunca había estado con él. Último, doctor, nosotros como sociedad somos una sociedad de muy corto plazo en la memoria, nos olvidamos rápido de las cosas y uno se pregunta, esto está ocurriendo ahora en enero y en abril son las elecciones generales. ¿Puede llegar a tener lo que ocurrió este mediodía un impacto sobre los resultados que se esperan para las elecciones presidenciales del mes de abril? Puede ocurrir dos cosas. Una, que la gente que todavía desconfiaba de que esto era una cuestión seria, se termine confirmando diciendo no podemos elegir a un presidente que tenga estos antecedentes como Peña, con una cercanía con alguien de la catadura de Cartes. Vamos a tener que pensar con seriedad si nos conviene todavía estar asociados a él. Me imagino que los empresarios, que muchos de ellos apoyaron a Peña y están de acuerdo con el modo operativo de Cartes, van a estar pensando dos veces sobre si es conveniente o no estar atado a ese modelo, entre comillas, exitoso de empresario, o si habría que cambiar la manera de actuar en el Paraguay en ese ámbito por los altos costos que esto supondría. La otra cuestión es decir que esto no pasa nada, que no nos importa, y asumir los costos que eso presupone, que siempre serán mayores y peores para la República. Puede acontecer lo que pasó con Noriega en Panamá, que se encargó de negar durante mucho tiempo los cargos que se le presentaba y aquello terminó en una vigorosa invasión militar con altísimos costos a Panamá y a toda América Latina. Yo creo que incluso dentro de la región, un mensaje claro sería de los presidentes diciendo ya no podemos invitarlo a los paraguayos a una situación como esta sabiendo los antecedentes que tiene. Y suponiendo que ganara Peña las elecciones en abril, sería realmente un presidente muy apestoso en encuentros internacionales con todos estos cargos que se le han puesto a su mentor y a su verdadero patrón, en este caso Horacio Cartes. Yo creo que en cualquiera de los casos la mejor de las posibilidades para el Paraguay es lo que había comentado al principio. El peor escenario es que querramos entender desde la conveniencia de que somos un país que vivimos aislado en una isla, diciendo que estas cuestiones no nos son muy relevantes ni tampoco trascendentes, porque nosotros hacemos las cosas como que nos cantan sin mediar ni colocar elementos internacionales dentro de ese análisis. Yo creo que en este caso ha sido el segundo mazazo en la cabeza de Cartes y de su proyecto político. Si estas cosas no cambian, lo único serio que puede ocurrir es que las circunstancias se agraven, no solo para este grupo, sino también para todo el Paraguay. Sí. Muchos consideran que un partido colorado desunido es imposible que pueda ganar unas elecciones. La cuestión del famoso abrazo republicano se venía negociando y estaba costando por darse. De hecho, ayer en la reunión que hay en la primera, donde Horacio Cartes oficia como presidente, hubo muchas escaramuzas. Esto que ocurrió hoy deja, digamos, de alguna manera ya definitivamente imposible, inviable ese abrazo republicano, o el interés superior de ganar las elecciones podría en alguna medida conseguir algo hacia hasta abril, doctor. Eso dependerá mucho de qué hagan con Cartes. Vamos a ver si Lilian Samaniego, Duarte Frutos deciden solicitar al Pleno de la Junta de Gobierno que se le aparte a Cartes de la presidencia. Ese gesto va a ser determinante para ver la proyección y la posibilidad de un abrazo. Puede acontecer que le digan usted no puede continuar en estas circunstancias, tiene que dejar el cargo al vicepresidente primero, que creo que es Juan Carlos Galaverna, según la elección del día de ayer. Entonces yo creo que estas cuestiones no deberían descartarse, creo que tendremos días tumultuosos y no va a ser posible el abrazo republicano en la vieja fórmula con un presidente cuasi leproso en el ámbito político y completamente apartado de sus negocios, que es la base de su poder.
O sea, en el caso de Cartes, el único electorado cierto que tiene es el bolsillo, y ese ha sido golpeado severamente con esta sanción que aplicó Estados Unidos este mediodía. Sí. Bueno, doctor, finalmente quiero concluir con esto que siempre lo escuchamos mencionar y que de hecho está en nuestras redes sociales. Mucho de lo que 5 días ha venido denunciando ya hace años, antes de que ocurran todas estas declaraciones por parte de los Estados Unidos, incluso antes de que ocurra aquella investigación que hizo la CBI y que nos costó a nosotros un proceso judicial. Finalmente el tiempo comienza a dar la razón a todo ese trabajo periodístico, doctor. Tardó mucho y hemos padecido bastante. Hemos tenido un caso judicial donde intentaron sancionarnos con $1 millón de multa por la información que decían ellos era completamente inexacta y no cierta, cuando en realidad nos hemos quedado cortos. De lo único que podríamos como medio lamentarnos es no haber contado la complejidad de esta trama, aunque en sucesivas ediciones en el periódico y cuando se haga la historia de la democracia paraguaya en este periodo, indudablemente habría que recurrir a la hemeroteca de 5 días para mostrar cómo nosotros sí hemos cumplido la labor con la democracia, que era advertir al país de las consecuencias que esto suponía para la marcha de nuestra democracia, a pesar de los costos, la persecución y la infamia que hemos tenido que soportar muchos de nosotros a lo largo de todo este tiempo. El tiempo nos ha dado la razón. Lo único que lamento es que nos hemos quedado cortos ante la cantidad y el aluvión de pruebas que se presentan ahora contra varios personeros de la corrupción que le han hecho, reitero, mucho daño a nuestra democracia y peor daño a nuestro modelo económico, que para algunos resultaba exitoso y digno de ser imitado. Yo espero que después de esto muchos lleguen a pensar en la conclusión más directamente orientada hacia los propósitos de una república, que este tipo de modelo no debe prevalecer y no es para nada un modelo exitoso. Totalmente. Gracias, doctor, por tu tiempo. Gracias por compartir estas reflexiones con nosotros en esta programación especial aquí en el canal 5 Días. Gracias a ti y un saludo a la audiencia. Gracias. Así estuvo con nosotros el director de 5 Días, el doctor Benjamín Fernández Bogado, director asociado de nuestro medio, dándonos también esta reflexión sobre todo el trabajo periodístico que hemos venido realizando respecto a este tema en puntual y bueno, y las implicancias que ha significado también para nosotros venir denunciando estas cosas. Bueno, el tiempo siempre se encarga de poner las cosas en su lugar y ahora la justicia, incluso a nivel local, los órganos de investigación a nivel local, como es el caso de ese prelat, que reveló muchos documentos de cosas que veníamos denunciando. Lo mismo ha ocurrido con esta comisión bicameral del Congreso, que también estuvo con muchos datos muy en línea de lo que veníamos haciendo, y ahora estas declaraciones y sanción ya de parte de los Estados Unidos también manifestando lo mismo que veníamos diciendo de las actividades irregulares que presuntamente hay por parte de este grupo político. Bueno, con esto vamos cerrando esta edición especial. Le agradecemos a todos los que nos han estado acompañando a través de las redes sociales, a través de nuestra señal también en internet, gente del exterior, gente aquí a nivel local también que nos siguen a través del canal de cable. Así que gracias a todos por su sintonía. Cada una de estas entrevistas que hemos tenido a lo largo de esta tarde, ustedes lo van a poder tener en extenso, con infografía, con mucha documentación el día de mañana, en nuestra versión impresa, donde vamos obviamente a darle un gran destaque a este tema. Así que vamos a estar, como siempre, informando también lo que consideramos es importante y tiene que saber, sobre todo ustedes que son tomadores de decisión, nuestra audiencia que siempre está también muy pendiente de lo que está ocurriendo en el mundo económico y financiero en Paraguay. Con esto ponemos punto final, agradeciéndoles a ustedes su sintonía, y ya retornamos en minutos más con nuestra programación habitual. En momentos también ya vamos a estar con el compañero David Chamorro, y así seguiremos a lo largo de la tarde y noche con la programación del canal 5 Días. De mi parte es todo, será hasta mañana.